La dictadura de Trujillo 1930-1961. La era de Trujillo es el largo periodo de 31 años que sigue al racismo, a partir de 1930. Se caracteriza por el militarismo, el unipersonalismo y el despotismo de su máximo caudillo y exponente, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Su aparición y ascenso político se vincula a una serie de factores como fueron: 1. La ocupación estadounidense. 2. El ejército policíaco que creó dicha ocupación. 3. El favoritismo racista que permitió su ascenso militar. 4. El acaudillamiento que consiguió en las filas del Ejército Nacional. 5. Sus características personales. 6. Su vinculación con el movimiento cívico que, planteando la necesidad de un hombre nuevo, produjo el derrocamiento del viejo político Horacio Vázquez. Cuando se produjo la ocupación de 1916, las tropas invasoras se dieron la tarea de neutralizar las luchas armadas del país. Cuando Trujillo asumió el poder, la situación económica era pésima en todos sus aspectos. Por un lado, las aduanas, las entidades bancarias y las empresas importantes eran controladas por los inversionistas de Estados Unidos. La crisis política post-trujillista 1961 a 1966. Características generales. Proclamó una nueva Constitución Dominicana el 29 de marzo de 1963. Respeto a las libertades públicas. Se preocupó por el pago de la deuda externa, y saldó $9 millones por pagar. Negoció con un consorcio extranjero para construir las presas de Taveras y Valdesia, el acueducto de Santo Domingo, y una planta electriza en Puerto Plata. La política económica de Balaguer estuvo dirigida a aplicar medidas populistas como rebajar los impuestos a productos de primera necesidad. Asimismo, el presidente Balaguer creó el Consejo de Empresas Estatales, etc. La rebaja de los impuestos, la cual fue ratificada por el Consejo de Estado, fue aplicar una política económica caracterizada por el rompimiento con el proteccionismo y el esquema de sustitución de importaciones que aplicó la dictadura de Trujillo. Por supuesto, que esa política económica benefició a las importaciones, las que aumentaron, pero perjudicó el proceso industrial interno. Los sectores radicales antitrujillista organizaron una huelga general en contra del gobierno de Balaguer en el mes de diciembre de 1961. Esta huelga, organizada principalmente por la Unión Cívica Nacional, obligó al presidente a promover una reforma constitucional para establecer el llamado Consejo de Estado, integrado por 7 miembros, perteneciente precisamente al movimiento cívico. Naturalmente, el mismo era presidido por el propio Dr. Joaquín Balaguer. Luego el golpe de Estado y expulsión de Balaguer, y en tales condiciones, se conformó un segundo Consejo de Estado, ahora, bajo la presidencia de Rafael F. Bonelli, vinculado a la dictadura trujillista, pero que cayó en desgracia frente al tirano. Los 12 años de Joaquín Balaguer 1966-1978. El 1 de julio de 1966 Balaguer tomó posesión de su primera presidencia con mandato popular directo, y por un periodo cuatrienal, inaugurando uno de los lideratos estatales más prolongados y controvertidos en la Latinoamérica contemporánea, apoyándose en la oligarquía terrateniente y en la alta oficialidad militar que, como él, había servido a Trujillo. Estableció un régimen fuertemente conservador, tradicionalista y de democracia restringida, que instrumentó con habilidad el recuerdo de los horrores de la pasada dictadura y de la reciente guerra civil, el temor a los desórdenes revolucionarios, y las circunstancias internacionales de la Guerra Fría, que en el área del Caribe no admitían indefiniciones con respecto a la Cuba castrista. Su estilo de gobierno, autoritario y drástico con las cortapisas a la oposición, pero al mismo tiempo paternalista y alejado de la gestualidad ofuscada o visceral, conforme a su faceta de hombre de letras, y profundamente culto,
la encasilló en una particular categoría del despotismo ilustrado, o del caudillismo populista, si acaso compartiendo escuela con su coetáneo ecuatoriano José María Velasco Ibarra, otro maestro de la oratoria y de las resurrecciones políticas. El plan de reelección suscitó rechazo incluso en miembros del propio gobierno, con el vicepresidente Lora a la cabeza. Lora abandonó el PR, fundó su propia agrupación, el Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista, MIDA, y se enfrentó con Balaguer en las elecciones de aquel año. La Apertura Democrática 1978-2004. La apertura democrática impulsada por Echeverría se caracterizó por procurar la distensión con los distintos individuos y grupos opositores, favorecer la incorporación de algunos disidentes a diversas instancias de gobierno, particularmente las relaciones con la educación y la cultura, establecer condiciones mínimas para la participación legal de los opositores civiles al gobierno,